Para noveno grado, la clase de hoy es la clase 1.6 de la unidad 3 que se encuentra en la página 63 del libro de texto. Solución de ecuaciones de la forma x al cuadrado más bx igual 0. El problema inicial es el siguiente. Resuelve la ecuación cuadrática x al cuadrado más 5x igual 0. En este tipo de ecuaciones observemos que tenemos la incógnita elevada al cuadrado en uno de los términos y la incógnita elevado a la unidad en otro término, la incógnita x. Y además la ecuación carece del término independiente. Para resolver una ecuación con estas características debemos factorizar la expresión x al cuadrado más bx a través de factor común, pero antes debemos de garantizar que todos los términos están a un mismo extremo de la igualdad. De no ser así, debemos realizar transposición de términos para que en un extremo de la igualdad tengamos a todos los términos y al otro extremo al 0. Y para no complicar los procesos hay que tener el cuidado de que el término x al cuadrado sea positivo, es decir, el término que tenga la incógnita x al cuadrado sea positivo. Resolviendo la ecuación del problema inicial, la ecuación concretamente que sería la ecuación x al cuadrado más 5x igual a 0, observemos que todos los términos están a un mismo extremo de la igualdad. En este caso están al extremo izquierdo y al otro extremo el 0. Y además el término que tiene la incógnita al cuadrado, que tiene x al cuadrado, es positivo. Podemos entonces factorizar la expresión x al cuadrado más 5x utilizando el caso factor común. Recuerden que este caso lo aprendimos en la unidad 1. Vamos a realizar la factorización aparte. La vamos a realizar en este extremo. Para factorizar una expresión, por este caso, lo primero es identificar el factor común que tienen. En este caso, estos dos términos. Los términos x al cuadrado y 5x. Si observamos los coeficientes, que son 1 y 5, nos damos cuenta que no tienen nada en común. Es decir, no tienen un divisor común. Pero si observamos la parte literal, podemos notar que ambos términos tienen en común la variable x. En este término tenemos x al cuadrado y en este otro término tenemos x. Tomamos a la x de menor exponente. Por lo tanto, el factor común es x. Factor común es x. Ahora, para factorizar la expresión, la multiplicamos y dividimos por el factor común. Entonces, este proceso lo tenemos acá. X al cuadrado más 5x es igual a la misma expresión. Noten la misma expresión x al cuadrado más 5x multiplicada y dividida al mismo tiempo por el factor común que es x. Multiplicamos y dividimos para que la expresión no se altere. Entonces, en el siguiente paso, en el proceso de factorización, esta x la mantenemos y ahora dividimos cada uno de los términos, cada uno de estos dos términos, entre x. Tenemos acá que x al cuadrado, recuerden que tiene aquí un coeficiente 1, esta x también tiene un coeficiente 1, entonces decimos 1 entre 1 es 1. El 1 recuerden que es tácito cuando está acompañado de una variable. X al cuadrado entre x es x. Conservamos el signo más y decimos 5 menos 1 es 5. X entre x es x a la 0. Entonces la x se cancela. Por lo tanto, tenemos que x al cuadrado más 5x es igual a x factor de x más 5. Entonces, en la ecuación tenemos x factor de x más 5 igual a 0. Observemos que ahora en la ecuación tenemos el producto de dos factores
igualados a 0. Vamos a aplicar una propiedad llamada propiedad del factor 0, que establece que si tenemos la multiplicación de dos factores cuyo producto es 0, esta propiedad que tenemos acá, tenemos la multiplicación de dos factores cuyo producto es 0, a por b igual a 0, entonces cualquiera de los dos factores, ya sea a o b, es 0. A igual a 0 o b igual a 0. Al aplicar esta propiedad en la ecuación, eso nos permite igualar cada uno de estos dos factores a 0. Entonces tendríamos x igual a 0 y x más 5 igual a 0. Noten acá que ya tenemos una solución para la ecuación. La primera solución es x igual a 0. Ahora, para conseguir una segunda solución, tenemos que resolver esta ecuación. Y esta ecuación es fácil de resolver a través de la transposición de términos. Este 5 que a la izquierda está positivo, a la derecha pasa a ser negativo. Entonces tenemos que x es igual a menos 5. Por tanto, las soluciones de la ecuación son x igual a 0 y x igual a menos 5. Demos lectura a la conclusión. Para resolver ecuaciones cuadráticas de la forma x al cuadrado más bx igual a 0, se siguen los pasos. Número 1. Se factoriza la expresión utilizando factor común. X factor de x más b igual a 0. Número 2. Se aplica la propiedad enunciada al inicio, o sea, la propiedad del factor 0, y se determinan las ecuaciones lineales a resolver, x igual a 0 o x más b igual a 0. Se determinan las soluciones de la ecuación cuadrática resolviendo la ecuación lineal x más b igual a 0. X igual a 0 o x más b igual a 0, x igual menos b. Observa que la solución x igual 0 siempre es solución de las ecuaciones de la forma x al cuadrado más bx igual 0. El ejemplo de la clase es el siguiente. ¿Cómo se resuelve la ecuación ax al cuadrado más bx igual a 0? Por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x igual 0. Vamos a resolver esta ecuación. Tenemos la ecuación 3x al cuadrado más 2x igual a 0. Noten que todos los términos están a un mismo extremo de la igualdad. Para el caso están al extremo izquierdo y al extremo derecho tenemos el 0. Además, el término que tiene la incógnita al cuadrado, que tiene x al cuadrado, es positivo. Factorizamos entonces la expresión 3x al cuadrado más 2x utilizando factor común. Identifiquemos entonces quién es el factor común de los dos términos. Los coeficientes 3 y 2 no tienen nada en común, es decir, no tienen un divisor común. Pero si observamos la parte literal, nos damos cuenta que los dos términos tienen x. El primero tiene x al cuadrado y el segundo tiene x elevado a la unidad. Nosotros tomamos la x de menor exponente, por lo tanto el factor común es x. Factorizando la expresión, tenemos que escribir esa x al principio, va a estar multiplicando a toda la expresión y cada uno de estos términos es dividido entre el factor común que es x. Entonces aquí dividimos 3x al cuadrado entre x y eso es 3x. Que recuerden que x al cuadrado entre x es x a la 1. Porque al dividir dos variables restamos los exponentes. En este caso sería 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Y ahora al dividir 2x entre x tenemos que el resultado es 2. Porque x entre x es x a la 0. Las x se cancelan y solamente nos quedamos con el coeficiente que es 2. Por lo tanto, 3x al cuadrado más 2x factorizado es x factor de 3x más 2 igual a 0. Ya expresando la ecuación.
Ahora tenemos el producto de dos factores igualados a 0. Aplicamos la propiedad del factor 0. Esta propiedad me permite igualar cada factor a 0. Entonces tendríamos acá que x es igual a 0 y 3x más 2 es igual a 0. Ya tenemos una solución, x igual a 0. Ahora para conseguir la segunda solución, despejamos la incógnita x a través de la transposición de términos. Primero transponemos a este 2, que a la izquierda está positivo, a la derecha pasa a ser negativo. Entonces tenemos 3x igual a menos 2. Ahora este 3 que está multiplicando a la incógnita, al otro extremo de la igualdad pasa a dividir. Tendríamos que x es igual a menos 2 entre 3. 3 positivo, porque recuerden que los números que pasan de multiplicar a dividir, a esos números no se les cambia el signo. Entonces, como este 3 aquí es positivo, cuando pasó a dividir, tiene que seguir siendo positivo. 2 entre 3 no contiene, y tampoco es una expresión que se pueda simplificar. Lo único que podemos dividir acá son los signos. Menos entre más es menos. Por lo tanto, la respuesta es x igual a menos 2/3. Las soluciones del sistema son entonces x igual a 0 y x igual a menos 2/3. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clase. Noten que en el literal G y en el literal H, aparte de tener la variable x como factor común, también los coeficientes tienen algo en común. Acá en el literal G, el 2 y el 8 tienen como divisor común al 2. Por lo tanto, el factor común será 2x. Y en el literal H, el 3 y el 6 tienen como divisor común al 3. Por lo tanto, el factor común será 3x. Y noten que en estas ecuaciones, en la ecuación del literal E, F y H, el término que tiene la incógnita al cuadrado es negativo. Lo que ustedes pueden hacer en este caso, si no quieren trabajar con este signo menos acá, tendrían que transponer todos los términos al otro extremo de la igualdad para que el término que tiene, que tiene la incógnita al cuadrado se vuelva positivo. O si prefieren trabajar tal y como nos presentan la ecuación, simplemente tendrían que ir manteniendo este signo menos hasta el final. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.